Shalom, ¿cómo les va? Hola, shalom. Bienvenidos una vez más a un café con raíces. Con aroma a Torah. Ah, Chin chin. Es clásico este movimiento, ¿no es cierto? Como probar el café hasta llegar a las raíces. Eso vamos a hacer en esta porción. Ha sido una semana de una palabra que es muy profunda, puesto que el nombre ya lo dice todo, ¿no es cierto? Esta parachá es de Bejucotai. Bejucotai. Ujú. Bejucotai, perdón, me cuesta pronunciarla. Y significa esos Estatutos, estatutos, sí. ¿no es cierto? Estatutos. Pero que en una tradición más directa debiese ser en tus caminos, andando en sus caminos, En su traducción. ¿no es cierto? Y cuando nosotros veíamos al inicio de esta parachá, nos presentan nuestros hermanos de una otra manera en esta parachá, se nos invita, ¿no es cierto? El Señor hace una confrontación fuerte, le está instruyendo a Moisés para que instruya fuertemente a su pueblo respecto a cómo caminar como nación santa. Y empieza, justamente le dice, si en mis leyes se encaminan y mis preceptos observan y los practican, parte diciendo esto, y empieza a mencionar a lo largo de toda la paracha, hemos visto en la semana de cómo santificarse, ¿no es cierto? Cómo caminar, cómo andar en los caminos de Él. Y comprendemos de que el Señor estableció mandamientos, ¿no es cierto? Los 613 mandamientos, los cuales debemos guardar para estar en santidad. Pero, ¿serán todos los que necesitamos? No. No es cierto. De hecho, esa simple frase original nos declara que no es solo eso. Lo que a Él le interesa, que andemos en sus caminos. Y andar en sus caminos no significa solamente cumplir esos mandamientos. Significa adoptar una forma de vida conforme a cómo Él piensa, cómo Él camina. Pero ¿cómo podemos saber cómo Él camina? ¿O cuáles son sus caminos? Perdón, que se me viene a la memoria en la historia de Jacob. El Señor, justamente antes de cambiarle el nombre de Jacob a Israel y adoptarlo ya como el patriarca de la nación de Israel, en una batalla que tiene con él, ¿no es cierto? Una lucha que tiene con él, le quebra o sea, queda cojo, le daña su pelo, su cadera, claro. Le desencaja la cadera. El tendón, que de hecho hasta el día de hoy los hermanos judíos no lo comen del animal porque es como recordar está eso. Como mandamiento en realidad, sí, establecido que no debemos comer el tendón del animal. Eso. Así que me trae recuerdo a eso, porque justamente él pasó de una manera de caminar que venía viviendo, ¿no es cierto?, su vida, y el Señor le cambia con de esta manera abrupta, le cambia su modo de caminar. Bueno, y esa es la invitación que nos está haciendo con esta paracha, ¿no es cierto? Que caminemos de forma diferente. Y hemos revisado una serie de mandatos que Él establece. Y esta es la última paracha del libro de Vallecra, ¿no es cierto? ¿Y cómo partió este libro? Por los mandamientos. ¿no sí, pues desde el Sinaí. Desde el Sinaí con los primeros 10 mandamientos. ¿Y cómo está terminando? Con otras 10 leyes. Con otras 10 estatutos, ¿no es cierto? Claro, estatutos. Otras 10 formas de caminar. Y a nosotros en particular nos tocó la lilla 6. Así es. Donde hace mención a un par de ellos que vamos a precisar hoy día. Bueno, nuestros hermanos precisaron otras dentro de la semana y veíamos ahí a Natira, Raulito bien resfriaditos, les mandamos un abrazo. A nuestros hermanos que andan de trotamundos también, por ahí, los jefes, ¿no es cierto? Les mandamos un abrazo también y a todos los que han estado en esta semana. Dios les bendiga y que hoy el Señor permita que a través de esta conversación y reflexión podamos también nosotros seguirnos consagrando, porque eso es lo que está invitando esta paracha, a una mayor consagración, ¿no es cierto?
hace una mención entre lo profano y lo y santo, lo santo, lo consagrado. lo kadosh. Ujú. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, no sin antes orar, Amén. y procedemos a revisar cuál es la porción de la aliyá de este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar consagrando este tiempo y estas reflexiones a ti. No solo al declararlas nosotros, sino que al recibirlas nuestros hermanos, se llena de plenitud de gozo el corazón de todos aquellos que puedan escuchar. Hágalo usted, Espíritu Santo. Bendecimos tu santo nombre porque es santo, y ayúdanos a nosotros también cumplir este apartamiento al cual hemos sido llamados conforme a tu infinita misericordia, y que hoy se renueva como un día más. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer desde la porción del capítulo 27, desde el versículo 22 hasta el 28. Aliyá 6. Aliyá número 6. Dice así la palabra del Señor: y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, Entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. en el año del jubileo, Yobel, volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura de Jehová nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, los rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Amén. 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 Bueno, vemos en esta primera porción, en el versículo 22, ¿no es cierto?, en adelante, que el Señor afirma, ¿no es cierto?, que el que compró la tierra, que no es de su herencia, tiene una forma de ser valorizada. Y lo que está estableciendo aquí es un rol del sacerdote, que era ministro de fe, ¿no es cierto?, y de justicia respecto al valor que tenía que tener la tierra. Claro. Acá de hecho el Señor establece los valores y establece todos los protocolos para que no haya, por un lado, como una desestimación o considerar un terreno, una tierra, porque fuera más, no sé, productiva, más fértil, o a otra que a lo mejor no lo era, sino que todos tenían el mismo precio. Así como para que fuese justicia para todos, independiente del valor propiamente tal de la tierra, sino que era un precio común para todos. Y nos da ese ánimo, ¿no?, de ambición por lo material. Justamente vemos que lo que está establecido en esta política, a mí me llama mucho la atención, este Ministerio de Hacienda que el Señor diseñó, ¿no es cierto?, para el reino, donde Él presta la tierra, y son leyes que son justas, que buscan la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de conforme a los años que hay en jubileo, tiene que volver a aquel que le fascinaba desde su origen, de tal manera que nadie se sintiese dueño, y que nadie tampoco se sintiese que pudiese caer en indigencia permanente. Yo vuelvo a insistir, el jubileo es una ley de misericordia que nuestro Padre estableció para que aquellos que si están pasando una mala racha como familia, cometieron algunos errores y están pagando consecuencias de sus errores, porque eso es lo que más nos invita a Él a considerar en esta paracha, debido a que en el principio Él menciona pues cuáles son todas las bendiciones que van a recibir las personas si guardaran sus mandamientos, y cuáles son todas las maldiciones y atrocidades que van a vivir, consecuencias de vivir
de no guardarlas. Así es. Y ambas declaraciones son misericordia, porque muchas veces nosotros se nos enseña a proceder bien en cualquier ámbito de la vida, pero si no nos muestran las consecuencias, muchas veces queda solamente en transferir un conocimiento y no realmente en una Toma de conciencia. en una toma de conciencia genuina y que pasa a ser el inicio del aprendizaje. Porque esto de qué se trataba, de aprender, de enseñarle a un pueblo a que adoptara un aprendizaje de cómo caminar como Dios manda. Correctamente. En santidad de vida. Porque al final justamente lo que nos llama aquí siempre el Señor es a vivir de manera santa, como un pueblo santo, apartado, consagrado para Él. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasa incluso en cosas tan simples, hasta desde cómo hablamos. En lo laboral, por ejemplo, para llevarlo en sentido didáctico, uno le da instrucción a los trabajadores cuando tienen que enfrentar escenarios peligrosos o interactuar con energías peligrosas como la electricidad. Entonces uno, ¿qué le dice? Le dice, mira, viejito, ponte por favor estos EPP, toma las herramientas de esta manera, preocúpate de ingresar por tal sector, informa y pide permiso, y uno empieza a declarar una serie de requerimientos a cumplir. Mandamientos. Procedimientos. Las instrucciones. Las instrucciones, ¿cierto? Las instrucciones. Y después de que le dice la instrucción, dice, y cúmplelas por favor al detalle, porque no cumplirlas te pueden matar. Y recién ahí como que reacciona. Si uno no les dice nada de eso, no va a haber una reacción, una predisposición. Ahora, si nosotros partimos diciéndolo al revés primero, le contamos y partimos diciéndole, cuidado, te voy a dar una tarea, pero ten cuidado que te puedes matar. Claramente la tensión es mucho mayor, ¿cierto? Y luego uno le declara la instrucción, eso los va a predisponer a la acción, porque cuando nosotros conectamos con la emoción en forma santa, en forma sana, esto nos predispone a la acción. Y esto es lo que está haciendo de otra forma nuestro Padre con contarnos cuáles son las formas de hacer, pero nos cuenta las consecuencias, claro, para que nosotros emocionemos y nos predispongamos a la acción. Ojo que hay algunos que solamente nos podemos quedar, nos podríamos quedar en distintas etapas de nuestra vida, solamente con el miedo de no estar en las consecuencias. Claro. Pero eso genuinamente no es el aprendizaje mayor. Otro porque quiere la bendición. Otro porque quiere la bendición. Que tampoco está mal. Que no está mal. Pero no es el fin estos dos escenarios, ¿no es cierto? No. ¿Cuál es el fin? Es buscar el corazón del Padre, agradar el corazón del Padre. Claro, pero es colocar una zanahoria de otra forma. El Padre nos coloca una zanahoria a través de esta forma para que nosotros iteremos hasta que se nos revele. Y ya eso que empezamos a instaurar como común, porque lo vivió una vez, 2 veces, 3 veces, va a llegar el minuto en el cual va a ser para nosotros tan común que se va a juntar nuestra práctica común con lo normal. Que esto es lo normal, esta es la norma. Así es. Al principio a lo mejor partiremos por prácticas iterativas, pero practica y entrena que va a venir la revelación. Amén. ¿No es cierto? Entonces, y cuando ya estemos conectados con el valor mayor de cuál es el corazón del Padre, se nos va a revelar, vamos a pasar de ese deber ser, porque cuando estamos iterando, ya estamos en el deber ser, debo ser así porque si no, no voy a tener la bendición, debo ser así porque si no voy a tener la consecuencia, y andamos en el deber ser. Llega un minuto que se nos revela el gran yo soy. Y ese es nuestro Señor. Amén. Que se nos revela a través de estas prácticas y podemos conocer el corazón de aquel que ya caminó
el que nos mostró ya el camino, el que dejó la huella de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Que es Cristo, Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si Si no no es es a por través. Él. Qué bonito. Entonces, cuando ya entendemos a través de estas prácticas todo el tema y vamos a revisar el camino recorrido nuestro Señor Jesucristo, ahora no hace mucho sentido por qué pisó de tal forma, por qué dijo esta otra cosa. Claro, de hecho, Y entonces uno ahí dice, por eso el Señor dijo esto. se nos va Y eso es revelación. encajando el rompecabezas. Y eso se llama revelación, que es el nivel jerárquico más alto del aprendizaje. ¿No es cierto? A nivel soft. Claro, de oscuridad A su luz admirable. a su luz admirable, como decía. ¿No es cierto? De hecho, cuando dice que, bueno, nosotros vamos a andar en sus caminos. Y nosotros vamos, cuando andamos en sus caminos, vamos justamente, se nos va revelando el gran yo soy. Vamos viendo los atributos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. De Yeshua, ¿no es cierto? Por eso, porque cuando nosotros recordamos las palabras que él mencionó al respecto, cuando él hacía mención, por ejemplo, a la ley, decía, oísteis que fue dicho, hasta ahora yo te digo. Entonces, Amén. por ejemplo, decía, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo te digo que si tú Amén. mirares, ¿no es cierto?, con codicia a alguna mujer y la deseares en tu corazón, eso será contado como adulterio. Amén. Entonces, sus mandamientos son más elevados. Pero él, en su infinita misericordia y la gracia que nos ha dado, nos estableció los mandamientos que para nosotros, si lo vemos literalmente, son más humanizados, podríamos decir, que de alguna manera son más fáciles de cumplir. Por eso dice, sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son fáciles de cumplir. Pero nosotros en nuestra rebeldía muchas veces nos alejamos del camino. Por eso también dice que es una obligación de los padres, dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la importancia de andar en los estatutos, en su camino. De eso se trata esta paracha, que es maravillosa. Y de hacer los sacrificios, que significa salir de lo profano y ir a lo santo. Sí. Porque al fin y al cabo ese es el camino. El camino guarda relación con aprender a hacer sacrificios agradables, ¿no es cierto? Y aprender a hacer sacrificios agradables es maravilloso, porque en realidad guarda relación con abandonar las prácticas que traemos del mundo y aprender a venir al camino del Señor. Y eso nos trae a un nivel de pureza que nos permite estar ahí en el atrio, en el atrio de adoración, ¿no es cierto? Presenciando, estando en el fuego encendido por el Señor, y se enciende nuestro corazón también. Y por eso decía, instruye al niño en su camino. Volvemos a afirmar esto tan bonito, ¿no es cierto? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer sacrificios agradables. Estas cosas del mundo te son lícitas, pero no te convienen. Tenemos que enseñarles cuáles son las cosas que convienen. Y conviene instaurar la conciencia que promovía nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en los tiempos de su carne, como dice su palabra en algunos minutos. Y así vamos a poder ver al Padre. Entonces, si nosotros hoy día vamos a revisar el Brit Hadashah, donde podemos ver que Él mostró cómo caminar, vamos a poder encontrar para qué el Padre estableció esto, el cómo lo vivió Jesucristo, y así nosotros poder ser guiados y poder encontrar esa revelación. Por eso Él es la gloria de Dios. Amén. Y así como Moche decía, muéstrame tus caminos y andaré en ellos. Muéstrame tus estatutos y andaré en ellos. Que estaba aclamando la venida de Yeshua. Y el Señor decía, mis caminos te mostraré, de Yeshua, y verás mi gloria. Amén. ¿Y quién es la gloria de Dios? Yeshua HaMashiach, el cual está en tu corazón. Amén. 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 Así que amamos ese que está en tu corazón, el que está en tu corazón, lo amo. Y dice, bueno, muéstramelo. Los mandamientos, para hacer el repaso, asociados a lo que nosotros veíamos en nuestra lectura, tenía relación con, primero, la tierra comprada dedicada a Jehová. Sí, claro. El siguiente era la prohibición. ¿Quién le ponía el precio?
El precio estaba dado ya. Pero el El sacerdote le sacerdote, colocaba el precio justo, ¿no es cierto? sí, Conforme a cuánto, al ciclo de santuario, al ciclo santuario, pero también al tiempo que faltaba para el jubileo. para el jubileo. Ujú. Y se consideraba que había un concepto que lo podemos denominar como el conteo inclusivo, ¿no es cierto? Mm. Desde el año que estaba en ejercicio se contaba como un año para efecto de colocar a cobro hasta llegar al jubileo. Sí, y también se consideraba la tierra, se asignaba el valor conforme a la capacidad que tenía la superficie de la tierra, o sea, como el De tamaño, producir grano. para producir en este caso la cebada, el homer de cebada, que era la Amén. porción X de cebada, conforme a eso el sacerdote daba el precio. Súper. Y lo otro era prohibición de dedicar animales primogénitos. ¿Por qué? Porque los animales primogénitos ya estaban dedicados al Señor. Cuando el Señor dice todos los animales primogénitos, todas las bestias, incluso los hombres, todos los que fuesen primogénitos, los que abrieran matriz, eran de él. Sí, ¿por Por lo- qué? por el sacrificio que hubo de los egipcios. Sí, El eso es Señor, respecto a las personas, ¿no es cierto? Pero también cuando él con Noé trae el nuevo pacto, el pacto con Noé, también él aparta primogénitos, animales, ¿no es cierto? Que quedan como consagrados también para él de los puros y de los impuros. amén. Y establece que los primogénitos puros no se pueden rescatar. No, Son de exclusividad para él, sí. Pero de sí dedicación para él, sí se podían rescatar los impuros. los impuros. Y esos tenían un valor. Sí. De hecho, pero sin embargo, si alguien, ¿por qué también establece un tiempo, perdón, un procedimiento, podríamos decir, de redención para poder redimir? En realidad, tenía relación con los votos a la ligera, porque todos estos eran votos voluntarios, que se establecieron estas leyes para poder igual dar un orden en la forma de cómo iban a ser presentados y cómo podían ser redimidos. Porque ya el Señor ya sabía que de alguna manera podían haber muchos votos a la ligera que de pronto se arrepintieran y quisieran recuperar sus bienes. Que fueran dedicaciones emocionales. Exacto. ¿Cierto? Por lo tanto... Hoy día yo siento la gana que tengo y aquí está mi reloj y lo voy a donar. Nosotros pasemos así, el Señor es misericordioso al establecer de otra forma una ley que permite dar un paso atrás. Claro, pero igual con una consecuencia. Pero sí, con un costo adicional que es un quinto del valor que tiene que saber pagar esa multa. Exacto, es como la multa, Sí, es como una multa para aprendizaje. Pues si no aprendemos, si no hay sacrificio, no hay aprendizaje. ¿Cierto? Eso está enseñando él siempre, las consecuencias traen aprendizaje. Y además es su misericordia en un proceso permanente de querer educarnos, machacarnos. Mira, cabezón, no seas emocional, toma buenas decisiones, sé más asertivo, pero además son leyes resilientes que nos llevan, ¿no es cierto?, a confrontarnos en humildad, a reconocimiento, a arrepentimiento de que algo hicimos mal. Claro. Pero permite que se revierta algo, ¿no es cierto? Poder dar un paso atrás para dar dos más adelante. ¿Por qué? Porque el precepto es no quedar resentido con algo que yo dediqué al Señor, sino que realmente tener un corazón alegre con el cual damos, ¿no es cierto? Claro, como dice en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, se dice lo que nosotros vayamos a dar que sea con un corazón alegre, porque al Señor eso le agrada. Cuando nosotros vamos a dejar una ofrenda o nuestros diezmos, no tenemos que ir por obligación, ¿no es cierto? O porque queremos un beneficio. Porque muchas veces también cuando se hacen estos votos... Y en cualquier aspecto. Sí, pues, dice que se goza con el dador alegre. Claro, porque muchas veces cuando de pronto se hacen estos votos, y en ese entonces también me imagino se hacían, era ante una situación a veces de una necesidad. O sea, por ejemplo, Señor, deseo, ¿no es cierto?, que tú sanes a mi esposo o me sanes a mí ante una enfermedad, yo te voy a ofrendar tal cosa, la voy a consagrar a ti. Pero en el acto de la emoción del querer también recibir algo a cambio. En otras ocasiones, por ganar una batalla, no sé, por ejemplo, el caso de Jefté,
que le hizo una promesa al Wow. Señor, ¿no es cierto?, de entregarle al primero que llegara a su casa, recibirlo después de la guerra, si es que iba si es que le daba el triunfo, por decir así, en la batalla. ¿Y el que tenía en mente que quién iba a aparecer? Yo creo que es su perro, ¿Su perrito, o sea, su mascota? O... no sé, pues, pero de pronto la primera que llega es su hija. Entonces, él tuvo que cumplir ese voto Y dedicar su hija al Señor. al Señor. Entonces, la idea de esto, ¿no es cierto?, no es hacer un voto a la ligera. No estamos obligados a hacer votos, pero si hacemos un voto, que sea de todo corazón. Que tú sí seas así. Y que tú no seas no. Mira que no caigas en condenación. Porque cualquier otra cosa no proviene de Dios. Amén. Y bueno, lo otro que dice son los procedimientos para una consagración total a Jehová. Amén. Y efectivamente... Respecto a estos votos, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Cosa consagrada, dice. Claro. Cosa consagrada a Jehová. Justamente igual la relación con lo que ha mencionado usted. Claro, que no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Este era justamente el ejemplo que veíamos recién de Jefté, porque él no podía dar pie atrás, porque le había consagrado para él. Y cuando se dice cosa consagrada para Jehová, guarda relación con lo que, donde se evidenciaba esto era en el templo, ¿no es cierto? Para con los sacerdotes. Y de hecho lo dice ahí en Números 18, 14, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Hablándole a Jehová, dijo a Aarón. Amén. Entonces, todas las ofrendas, todos los diezmos, los dones que eran elevados, dice, todo esto también será tuyo, la ofrenda elevada, sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido de las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra, de ellos, las cuales traerán a Jehová, será tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Amén. Entonces, todo aquello que ofrecieran los israelitas, que llevaran al templo, iba a ser para el sumo sacerdote y sus hijos. Wow. Entonces, debemos reconocer que cuando algo se comprometía a consagrarlo para el Señor, hay que cumplir. Amén. Y esto es lo que va declarando en estos caminos donde Él nos dice, cumple, si no cumples, severo seré contigo, hasta me va en aumento la ira de Él, conforme a sostener la desobediencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿en qué día estamos de la cuenta del Homer? El 27, ¿no es cierto? Vamos al 28. Vamos al día 28 de la cuenta del Homer. ¿Y qué significa esto? Estamos contando los días para que llegue el cumplimiento de Pentecostés. El pacto matrimonial. ¿No es cierto? Y que el primero de ellos fue cuando fue entregada la promesa al Señor, y que vemos en el capítulo 2 de Hechos, donde ellos se recibió, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, el bautismo en fuego, y con eso el cumplimiento de la promesa, depositar la palabra en el corazón. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos nosotros en el capítulo 4 del libro de Hechos, sí, pero en el versículo 36 en adelante hay un escenario que refleja lo que había establecido el Señor en esta ley, ¿no es cierto? En Levítico 27, versículo 28, perdón. Dice así en Hechos 4 del 38, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido hijo de la consolación. Eso significa Bernabé, hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué está haciendo él? De otra forma, es ticún, ¿cierto? Y techubá, hay varios conceptos ahí entre medio de arrepentimiento, porque viene el bautismo del Espíritu Santo y le da convicción de pecado. Le da convicción de pecado, se deposita sus mandamientos en su corazón y viene la voluntad del Señor a su vida.
y él empieza a hacer la voluntad del Padre. ¿Y el Padre que le había dicho a los levitas? No podían tener tierra. Por lo tanto, ¿él qué hace? La vende. La vende y trae La estos ofrenda. votos al servicio, A al los apóstoles. reino, ¿no es cierto? Que eran los sacerdotes que no sacerdotes están levantando el Señor. Claro, de hecho, era la ley que estábamos viendo recién nosotros, fue la de los votos. Y esta señal que trae como beneficio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Le revela a los otros apóstoles del Señor Jesucristo que Él debe ser incorporado al servicio del Señor. Aleluya. Era el nuevo apóstol. Así es. Por reemplazo de Judas. Claro, entonces ahí está el ejemplo de la bendición del beneficio, de cumplir los mandamientos que nos estaba hablando esta paracha. Pero seguido de eso aparece un matrimonio, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, estoy en el capítulo 5, con Zafira, su mujer del libro de Hechos, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Lea otra vez lo que dice ahí en Levítico 27, 28. Es la porción, el último versículo que nos tocaba revisar el día de hoy. Dame un minutito. Búsquelo mientras. Justo me había salido. Entonces, amén. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? De otra forma, ellos dedican algo para consagrar, pero toman una parte. Y mienten, ¿no es cierto? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, un juicio divino. Debemos entender entonces, a la luz de la lectura de esta aliyá, que no es casualidad que empiecen a pasarnos cosas, buenas o malas. Guarda relación con que debemos revisarnos si estamos en la voluntad del Padre o no. Es importante en esta aliyá, nosotros los hijos de Dios confiemos en que se está estableciendo esa palabra en nuestra vida. Y basta que nosotros predispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad del Padre, vivir como Cristo vivió, porque eso es lo que tenemos que imitar, ser imitadores de mí, decía el Señor. Y Pablo decía: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Claro. Dando testimonio también que se puede. Así es que ese es el desafío que tenemos a la luz de esta aliyá. Y de no hacer votos a la ligera, sin duda. De no hacer votos a la ligera. De hecho, Ananías no tenía ningún motivo, no había ninguna ley que lo obligara a hacer ese voto. Claramente hubo una necesidad quizás de reconocimiento al ver lo que había ocurrido con Bernabé y querer quizás copiar un poco esto a la luz de recibir quizás una honra, un reconocimiento. Claro, de hecho esa es la motivación, ¿no es cierto? Sin embargo, él no tenía la necesidad de hacerlo. No había una obligación, una ley que lo demandara así.
Pero una vez que uno hace un voto, ya pasa a ser ley. Cuando uno le hace un voto a Dios y sobre todo de consagrar. Un compromiso voluntario. Un compromiso voluntario. Pasa a ser ley. Pasa a ser ley. Entonces Amén. nosotros debemos de cuidar lo que decimos y lo que prometemos a Dios. Entonces, si nosotros debiéramos de cuidar realmente lo que nuestras promesas con el hombre, ¿cuánto más con Dios? Entonces, si nosotros hacemos un voto a la ligera y queremos consagrar algo a Dios, pero damos parte de eso y no del todo, va a venir juicio sobre nuestras vidas, porque el Señor dice que le agrada el dador alegre, al dador alegre. Al dador alegre. Y además dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces podremos engañar al hombre, pero a Dios nunca le podremos engañar. Amén. 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 Entonces esto Tremendo. también es importante destacar en esta paracha, en esta porción de esta paracha. Amén. Predispongámonos a la acción. ¿A la acción de qué? Del cumplimiento de nuestras promesas. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos será contado por pecado. Entonces ya sabemos que no podemos tomar votos a la primera. Amén. Y cuando consagremos algo al Señor, debemos asegurarnos que esto se viva. Nosotros tenemos un triste testimonio de un hermano, no sé. Claro, que él en algún minuto tenía que administrar recursos que estaban destinados para la obra del Señor. No hizo buen uso de esto, y las consecuencias finales es que hoy día no camina en los caminos del Señor, está dedicado a obras de inmundicia, hay que decirlo como tal. Perdió su matrimonio, evidentemente no está con sus hijos, y su empresa, porque era un empresario, se fue a la quiebra, perdiendo todos sus bienes. Y debemos saber que hay bendición material y económica en cumplir los preceptos del Señor y en cumplir nuestros votos cuando sembramos para el reino del Señor. Él no es deudor de nadie. También es en lo espiritual, sin duda. Y en lo espiritual también. También nuestro servicio también tiene que ser lo que comprometemos que vamos a hacer. Un servicio para el Señor tenemos que cumplirlo. Claro, no me refiero de las consecuencias. Sí, claro. Pero las consecuencias no solo son en lo material, en lo físico, sino que sobre todo también en lo espiritual. Y lo emocional viene de la mano con esto. Claro. ¿No es cierto? Es muy triste sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. No es contado por una falta mayor. Bueno, interesante esta paracha. Es muy profunda, para mí llena de esperanza y de mucho gozo de que tenemos un Dios que es bueno, que nos advierte cuáles son las consecuencias y que el futuro no nos pase la cuenta. ¿No es cierto? Un hombre y una mujer que no aprende de los errores, sobre todo de otros, que es donde está la mayor oportunidad, y por eso el Señor misericordioso, con mostrarnos historias en la palabra del Señor, dejarlas plasmadas para que nosotros tengamos la oportunidad de aprendizaje sin consecuencia, es lo más preventivo. Claro. Eso es lo más sabio, tomar desde esas experiencias, hacerlas como propias y aprender. Y el que no está dispuesto a poner por obra está condenado a repetir la historia. De hecho, el sabio aprende de los errores de otros, más el necio aprende de sus propios errores. Amén. Entonces podemos elegir entre ser necios o ser sabios. Y dicho esto, no solamente repetir la historia y vivir esas consecuencias, sino que muchas veces tendremos que lamentablemente aprender a convivir con ellas. Y eso es muy triste, ¿cierto? Tenemos la oportunidad, en cambio, de caminar como nuestro Señor Jesucristo, con sacrificios agradables al Señor, y eso traerá el gozo de Él. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor, ¿no es cierto? Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de caminar hacia tus preceptos, hacia tus caminos. Como decía el siervo Moisés, ¿no es cierto? Señor, muéstranos tus caminos, que queremos andar en ellos. Y tú le decías a él,
mis caminos te mostraré y verás mi gloria. Amén. Señor, que nuestros ojos vean tu gloria en las distintas áreas de nuestras vidas en las cuales queremos, Señor, ser hacedores de tu Gracias, Señor. palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice este tiempo de todos los que estamos hoy día buscando tu corazón. Amén. 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 Shalom. Claro. Una nueva taza de café con raíces. Se me acabó. Estaba bien rico. Gracias. Te quedó rico mi vida. Con aroma a Torah. Pero hasta una próxima, Lía.